Natalia nos planteó allí una inquietud, una duda que estaba teniendo con respecto básicamente a los prácticos, al práctico que deberían ya o haber iniciado o poderlo haber finalizado. Es un poco cada uno de ustedes, lo va manejando a su ritmo. Recuerden que lo importante de esto es tener, digamos, los prácticos y las evaluaciones hechas para poder ir avanzando en las diferentes unidades curriculares. Es bueno y es aconsejable que lo vayan haciendo un poco al ritmo de estas videoconferencias, básicamente para no atrasarse. Yo he visto allí un poco sobre las entregas que han hecho, inclusive estuve viendo, no llegué a corregirlas todas, pero sí estuve más que nada viendo, ya que la corrección, eso se hace en forma automática y eso ustedes lo van viendo. Viendo un poco la actividad de cada uno. Veo que muchos compañeros ya inclusive han finalizado, no solamente la primera tarea, también han finalizado las siguientes tareas, los cuestionarios que allí aparecen. O sea, eso lo van manejando ustedes al ritmo de ustedes, y eso es lo importante. Como también he visto que hay compañeros que todavía no han comenzado. Ahí sí les voy a pedir a aquellos compañeros que todavía no han comenzado, si es que hay alguna duda, digamos, o alguna pregunta del por qué, cualquier cosa, nos quedamos un ratito después de terminar la videoconferencia de hoy y conversamos un ratito más, ¿sí? Así que eso no hay inconveniente. Bien, Natalia, la compañera nos había hecho una consulta. Capaz que, Natalia, te pido si nos puedes resumir un poco la duda, porque se han conectado ya otros compañeros y bueno, informalmente ya estamos dando inicio a la videoconferencia de hoy. Habías planteado que tenías un inconveniente. Cuéntanos, Natalia. Sí, bueno, buen día a todos. El tema es así. Yo arranqué a hacer la evaluación porque justamente o sea, había leído el lunes y el martes la parte de variables y de operadores. Y como en la evaluación decía la parte, o sea, dice una parte entre paréntesis, variables y operadores, pensé que se podía hacer con ese conocimiento. Resulta que no. Y yo no tengo ninguna base de programación. Entonces, cuando lo empecé a hacer, fue como un sopapo, como quien dice, porque claro, no, hubieron cantidad de cosas que no sabía, que no me salían, y después en una parte aparecía como que una opción o sea, no una opción, dentro del código, en vez de poner el sistema outprint, aparecía la parte de return, y te decía return y como que tenía que devolver. Hubo un compañero que me lo explicó por Discord ayer de noche, muy amablemente y con toda la paciencia del mundo, pero el tema es que, claro, o sea, mi conocimiento de programación es cero, entonces hay cantidad, o sea, noté que hay cantidad de cosas que me faltan porque o sea, porque no las tengo adquiridas en mi conocimiento. Bien. Entonces, claro, o sea, por ejemplo, tengo que entender de funciones, pero no es lo mismo una función matemática que esa función en programación. Entonces, nada, es como que estoy un poco medio perdida porque hubieron ejercicios que sí me salieron, pero me tomó como 2 horas aproximadamente ponerme a hacerlos. Y después hay ejercicios que yo los pensé de manera muy rebuscada, capaz, y hay cosas que como que son medias obvias. Por ejemplo, si tenés, no sé, había un ejercicio que era algo de 60 que tenía que ser mayor o igual, creo que en una evaluación o algo así, era de verificar una evaluación. Y yo, por ejemplo, le ponía el if y el else, pero en realidad el if, como es mayor o igual a 60, como él me lo explicó, o sea, si es mayor o igual a 60, ya está, no hay necesidad de poner el else, le pones que te return un reprobado, que me lo explicó re bien, pero claro, o sea, en mi cabeza eso no compila, por así decirlo. Bien, Eh, bien, entonces, eso. bien. Sí, es cierto con respecto a lo que estás mencionando. Y justo el primer ejercicio que ustedes encuentran allí en CodeRunner, que trabaja sobre el concepto de variables y operaciones, lo hace no directamente trabajando en el main, que es lo que se muestra en las primeras presentaciones, sino que lo hace a través de procedimientos y funciones, en donde ahí capaz que un poco te desorientaste y bueno, o se desorientaron y no sabían un poco para dónde agarrar. Es cierto, el módulo correspondiente a
procedimientos y funciones, todo lo que es la parte de los métodos. Eso es el módulo que en sí estaría para la última instancia, que es el último material, que es donde hablo un poco allí del concepto de modularidad, el concepto de manejo, digamos, de funciones y procedimientos, y ahí se puede llegar a entender un poquito más el return, que es las instrucciones que obviamente en todos estos ejercicios se hace referencia. Primero que nada, con respecto a ese práctico, si bien como comentaba hoy al principio, he visto que algunos ya lo han realizado, perfecto, recuerden que esto, la idea es que ustedes vayan manejando su ritmo de trabajo en base a su disponibilidad. Otros aún no han empezado, ¿no? Está bien, digo, perfectamente pueden decir, bueno, yo voy a manejar con la posibilidad de hacer todo, disculpe, con la posibilidad de hacer todo el curso y después me voy a poner a hacer los ejercicios, ¿sí? O sea, cada uno va a tener su ritmo y su forma de trabajo, ¿no? En este caso, tomen en cuenta que los ejercicios que ustedes van a realizar, esos ejercicios básicamente son, o sea, no es que sea directamente el código, porque probablemente muchos lo hayan probado antes de ponerse a responder las preguntas. No es que directamente sea el código de Java, digo, simplemente es como una simulación que yo estoy haciendo para poder entender. Acá, y principalmente en el ejercicio, digamos, que me planteaste allí la duda en el correo que me enviaste, si bien vos estás haciendo las consultas, estás haciendo uso correcto de los condicionales, allí los condicionales es algo que vamos a ver hoy, o sea, o por lo menos es lo que está estipulado para la segunda videoconferencia, ¿no? Así como las iteraciones. Y muchos de los ejercicios que así se detallan justamente usan condicionales, usan el if, o que es obviamente los elementos para manejarlo. Capaz que, bueno, la ansiedad, digamos, de poder empezar a resolver rápido los ejercicios llevó a que te sintieras un poco perdida. Es normal, no te hagas problema, digo, eso lo vamos a ir manejando, inclusive pienso que las dudas que se puedan ir originando, podamos ir aclarando hoy, te pueden llegar a ayudar. De cualquier manera, lo que me enviaste en el correo, digamos, lo que es la parte de condicional, y eso, digo, lo manejas bien, ¿sí? No, tan bien planteado. Lo único que, bueno, hay datos que veo que inicializaste en su momento que, digamos, no serían necesarios. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo un poco ahora sobre la marcha. No te preocupes, pero bueno, lo vamos a ir viendo. Vi que sí, que respondiste algunas y otras no. Recuerden que ustedes pueden dejar sus ejercicios digamos, en curso. Lo importante es no cerrarlo para no perder allí la chance de trabajo, ¿no? Pero vamos a esperar lo de hoy. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Te aconsejo que, supongo que ya lo debes haber hecho, que toda la actividad referente a condicionales es lo que te va a servir básicamente para ese ejercicio. ¿Sí, Natalia? Bien, no sé si tienen alguna otra consulta. Algunas he recibido a través de la plataforma, otras he recibido a través de correo electrónico. No sé si quedaron claros. Veo que, como les comentaba, veo que hay personas que todavía no iniciaron un poco lo que es las actividades en sí. Pero bueno, la idea es que con lo que veamos hoy ya estén en condiciones de poder arrancar, digamos, por lo menos poder comenzar, porque en definitiva eso obviamente lo que les va a ir trayendo a ustedes después son las preguntas y las dudas correspondientes. La idea de hoy es tratar un poco sobre el manejo de las estructuras de control, ¿sí? Que es básicamente, si bien está dentro de nuestra unidad, la idea es poder realizar las consultas sobre lo que son el tema de cómo establecer allí las condicionales y lo que respecta a la parte de interacciones, ¿no? Tengan presente ustedes que a través de estas instrucciones en nuestro lenguaje de programación, nosotros podemos hacer, ¿sí?, que nuestro programa de alguna forma realice procesos o pasos de forma condicional, siempre y cuando, obviamente, las condiciones, que es la que nosotros vamos a manejar mediante los operadores, ¿sí?, los operadores para ellos relacionales o los operadores lógicos, nos permitan poder resolver. Dentro de las estructuras de control, básicamente tenemos las condicionales,
ahí dentro de las condicionales, recuerden el caso del if con todas sus variantes. No sé si ahí tienen alguna consulta o duda. Cualquier cosa me levantan la mano, así, o me interrumpen, que vamos a ir bien. Voy leyendo también un poco el tema de los foros. Bueno, veo que María también. Sí, perfecto. Sí, está bueno eso de leer el contenido, digamos, seguir avanzando, porque en definitiva hace un poco lo que le pasó a Natalia, hace referencia a cosas que ya en la primera evaluación les está preguntando. Por otro lado, también importante, más allá del tema de los condicionales, cómo establecer dentro de un programa el manejo y el uso de estructuras, el concepto de iteración. Recuerden que el concepto de iteración, básicamente lo que nos da a nosotros es la posibilidad dentro del programa de realizar acciones de forma repetitiva o de forma iterativa, en donde ustedes pueden determinar esa repetición o esa iteración que sea algo obviamente controlado y que no vaya a sucedernos, digamos, de que esa iteración o que esa repetición se descontrole a tal punto que entremos en lo que comúnmente conocemos como un loop, ¿sí? Algo justamente que se repite constantemente sin detenerse. Obviamente eso nos llevaría, ¿sí? Digamos, a no finalizar nuestro programa. O sea, ahí tendríamos que tener cuidado en la lógica que básicamente utilizamos. Yo no sé si ustedes se fijaron bien allí en los materiales, cómo se indica todo el concepto o el proceso, se maneja básicamente en lo que comúnmente conocemos como el pseudocódigo, que es una forma de cómo contar los pasos que vamos a realizar, o también a través de un concepto tradicional que es el concepto de diagrama de flujo. En el caso del diagrama de flujo me parece algo muy, muy ilustrativo, donde más o menos uno si va comprendiendo la idea justamente de ese proceso de iteración, en donde nosotros básicamente logramos el repetir, vean que todo esto se basa en relación a los condicionales. Por eso es que dentro del material primero vimos un poco lo que es el concepto de condición, porque es en definitiva lo que nos va a permitir o bien hacer uso de estructuras interactivas, ¿sí? O estructuras repetitivas, como también hacer uso de instrucciones condicionales, ¿sí? Esto les va a permitir, lean un poco aquellos que encontraron un poco perdido, obviamente cuando uno no tiene nociones o conocimientos previos de programación, se va a encontrar al principio, pero esto es propio, digamos, es normal que les suceda, pero bueno, la idea es un poco entre todos, como muy bien veo que ya lo están haciendo y eso realmente es muy interesante, que vayan de alguna forma entre ustedes mismos, compartiendo información, ayudándose, ¿sí? Y bueno, y obviamente me tienen a mí para cualquier tipo de consulta, ¿sí? No sé si alguien más tuvo algún problemita me preocupa un poco los que todavía no iniciaron, ¿sí? Recuerden que con lo de hoy ya estarían en condiciones de poder comenzar. Si aún no lo han hecho, hoy ya podrían arrancar, digamos, viendo las diferentes actividades. Recuerden que tienen un tutorial para entender o comprender un poquito más lo que es el manejo del primer práctico, que es el práctico justamente el ejercicio correspondiente al manejo de variables y operadores, mediante la actividad que se conoce como Code Runner, ¿sí? Esta actividad, de alguna forma, les va a permitir, o les va a pedir a ustedes que escriban, ¿sí? Utilizando, obviamente, lo visto en los repartidos anteriores, que puedan escribir allí las correspondientes instrucciones para poder, digamos, simular lo que es un poco el concepto de la programación, ¿no? A ver, denme un segundito. Les voy a compartir la pantalla, así aprovecho un poco también. Voy a tomar una de las actividades. No sé si ahí están viendo la pantalla que les estoy compartiendo. Sí. Bien, perfecto.
Esta es una de las actividades, ¿sí? Recuerden que las diferentes actividades o los diferentes prácticos probablemente no todo lo tengamos en el mismo orden. A ver, denme un segundito que tengo una consulta acá de Lautaro. Bien. Lautaro, primero, con respecto a la semana de turismo, sí que hace referencia. Recuerden que en la semana de turismo no tenemos videoconferencias, si bien les debe haber llegado la invitación a la correspondiente videoconferencia, eso debido a que, bueno, una vez creada la actividad, la hice que se repitiese en todas las semanas sucesivas. Por eso nos quedó allí la semana de turismo. Pero recuerden que en la semana de turismo no tenemos actividades de videoconferencia. Eso no quiere decir que ustedes aprovechen justamente esa semana para poder colocarse al día, digamos, con todas estas actividades, principalmente aquellos que, bueno, que recién inician en el concepto de la programación o que todavía no han comenzado. Bueno, la idea es, una vez terminada toda la actividad de este módulo 1, perfectamente estarían en condiciones ya de poder realizar las actividades. Yo igual voy a aprovechar ahora y les voy a tomar algunas de las actividades. No sé si aquellos que ya estuvieron viendo las actividades del práctico correspondiente a variables y operadores, probablemente se hayan encontrado con en una de sus preguntas se hayan encontrado con la siguiente consigna, ¿sí? Con el siguiente práctico. En mi caso, me figura como pregunta 8. Recuerden que las preguntas son aleatorias, ¿sí? Pero más allá de eso, recuerden, o no sé si aquellos que ya estuvieron trabajando o lo que no, este es un formato de CodeRunner con respecto a los prácticos que ustedes tienen que realizar. Voy a tomar este primero un poco como ejemplo para explicar y poder orientarles un poquito más en cómo trabajar en él. Dice acá, primero tenemos la consigna. Toda actividad está compuesta por una consigna donde nos dice, complete la función operaciones variables. Vean que el nombre operaciones variables es el nombre de la función. Como bien lo comentó Natalia, todavía no tenemos el concepto de función, es un concepto que es cierto, está un poco en la actividad que vamos a ver mañana. Está en el teórico, ¿no? Sí, pero vamos a comentar más que nada ello. Por eso de repente ahí fue un poco la pérdida de por dónde salir y la duda que obviamente que entiendo que les esté preocupando. Entonces, nos dice así, complete la función operaciones variables, ese es el nombre de nuestra función. Vean que acá no estamos hablando de la función principal, no estamos hablando del main, ¿sí? Sino que estamos hablando de una función auxiliar, ¿no? Que realiza operaciones con diferentes tipos de variables, ¿no? Dice, la función toma un número entero, un número decimal y una cadena de texto. Recuerden, cuando estuvieron viendo allí el tema de tipos de datos, en su momento se hablaron de tipo de datos enteros, tipo de datos decimales, ¿sí? o reales o de punto flotante, y cadenas de caracteres o cadena de texto, lo que normalmente son oraciones o frases que nosotros conformamos. Vean que acá me dice que una función toma esos datos. Cuando decimos que una función toma esos datos, lo que estamos diciendo es que esa información llega al programa, ¿sí? Digamos, es información externa al programa que ustedes van desarrollando. Si bien hasta ahora han trabajado con el main, todos los ejemplos y ejercicios que van a encontrar allí en las actividades hacen referencias al main. En este caso, estamos haciendo referencia a un programa, digamos, fuera del main, en donde esa información llega. O sea, partamos de la base que tenemos que resolver un problema, ¿no? Más allá del nombre, operaciones variables o main, o lo que fuere, y nos llega información que es externa. No importa por qué medio llegó esa información, pero lo importante es que a esa función o a ese proceso, ¿sí? A ese método, llega información. En este caso, la información que llega es la que se declara entre paréntesis. Como por ejemplo tenemos un número entero, ¿no? Tenemos un número decimal, un número doble, ¿no? Con correspondiente precisión llamado decimal, y una cadena de caracteres llamada cadena, a lo que conocemos bajo el tipo string.
¿Y qué es lo que me pide el ejercicio? Si bien ahí me da lo que es el cabezal, lo que se conoce como, ¿no?, que lo vemos acá en la parte superior, ¿no?, lo que vemos allí es, en la prueba, la instrucción de salida que todos ya conocemos, que es la instrucción System Out Print Line, ¿no? Esta instrucción lo que hace es, llama, acá tenemos el llamado de una función o procedimiento, en este caso llama a la función operaciones variables, vean allí el nombre de nuestra función, entregándole o dándole como información el número 5, que es el que se asocia, ¿sí?, al dato entero, ¿no?, lo que comúnmente conocemos como el parámetro o el argumento de nombre entero, ¿no?, que es del tipo int, es del tipo entero. Luego nos da la información correspondiente, en este caso al valor pi, ¿no?, 3.14, que más allá de coincidir el valor, no importa, digamos, en este caso si es o no pi, es un valor con decimales, de ahí su dato, digamos, asociado, ¿sí?, a un dato de tipo double, en donde tenemos su nombre, que es con el cual vamos a identificar a este valor. O sea, el valor 5, que es el que nos llega, lo vamos a identificar como entero, el valor 3.14 lo vamos a identificar como decimal, y al texto Java, vean, algo importante, los textos los cerramos siempre entre comillas, como forma de establecer su delimitador. Estamos diciendo que este texto comienza en la J y finaliza en la A, no tiene ningún espacio, ni antes ni después. Ese texto es el que vamos a asociar, ¿sí?, al nombre cadena, que es el tipo de dato string. Entonces, cuando nosotros llamemos a esta función, lo que estamos diciendo, bueno, a partir de ahora, entero va a tener el valor 5, o sea, dentro de lo que es esa función, decimal va a tener el valor 3.14 y cadena va a tener el valor Java, ¿no? ¿Qué es lo que se nos pide? Se nos pide dar como resultado, vean que yo estoy acá mediante la instrucción print line, ¿no?, la instrucción de salida, lo que va a implicar la salida de información en nuestra pantalla, ¿sí?, en nuestra consola. Lo que se nos pide es que en ella aparezca entero multiplicado por 2. ¿De dónde salió esta frase, esta cadena? Bueno, esta cadena sale propia de lo que yo voy a retornar una vez que escriba mi función, ¿no? Vean que acá, en la instrucción return, que es lo que devuelve el programa, es lo que el programa de alguna forma le va a entregar a quien lo invocó, a quien lo llamó, ¿no?, entero multiplicado por 2. Observen que lo que voy a mostrar en primera instancia es lo que estoy retornando, ¿sí?, a la hora, es lo que estoy retornando como primer dato, digamos, a la hora de terminar mi función, ¿sí? En este caso, la palabra return lo que significa, lo que nos está diciendo es el fin de nuestro procedimiento, el fin en este caso de nuestra función. Y ahí esa función, una vez que termine, va a devolver entero multiplicado por 2, que es justamente parte del resultado, es como comienza el resultado de la invocación de nuestra función. El signo de más cumple la función de concatenar, digamos, de agregar o añadir a ese resultado, y vean lo que dice acá, entero por 2. Lo que estamos haciendo es, estamos tomando el valor que recibimos, que en este caso, ¿cuál es el valor que se recibe? Recuerden que el valor 5, ¿ah?, es el valor que yo recibo en el nombre entero o bajo el nombre entero. Este va a ser mi identificador, es lo que me va a identificar el primer valor que recibo, dado que está ubicado en el primer, digamos, en el primer espacio de nuestra función, ¿sí?, dentro de la lista de los parámetros. ¿Y qué es lo que nos pide la consigna? Recuerden que la consigna nos pide, la función toma un número entero, un número decimal y una cadena de texto, y me pide realizar operaciones y devuelve el resultado concatenado. En este caso, las operaciones, ¿sí?, que yo voy a devolver es ni más ni menos que ese valor que estoy recibiendo, ¿no?, ese primer valor que estoy recibiendo, multiplicado por 2, que es un poco lo que nos dice allí en el resultado.
Por tal motivo, lo que hago es, a esa cadena de texto entero multiplicado por 2, ¿sí? Lo que hacemos es tomar ese valor y simplemente realizar la operación aritmética por 2. Luego nos dice coma. Vean que acá volvemos a concatenar, ¿sí? Debemos volver a concatenar. Una vez que damos el resultado, volvemos a concatenar y para ello estamos formando una nueva cadena de caracteres, una nueva string, ¿sí? En donde esa nueva string, ¿sí? Si vemos un poquito el resultado que se nos pide, es coma. Vean que no hay un espacio antes de la coma, por ese motivo la coma quedó pegadita al resultado de la operación algebraica, coma, y acá viene la leyenda, decimal dividido por 2. Leyenda que estamos especificando tal cual se nos muestra en el resultado, ¿sí? Ahí tenemos que ser muy estrictos en mostrarlo tal cual, porque si no, cuando ustedes hagan la comprobación, un espacio de más, un espacio de menos, haber omitido una palabra, eso les va a llevar justamente a que ese intento esté fallido, ¿no? O sea, tenemos que ser muy precisos a la hora de devolver lo que se nos solicita. Inmediatamente vean que lo que estamos devolviendo es ni más ni menos el valor que nosotros recibimos como segundo dato. El primer dato sería el valor 5, el segundo dato sería el valor 314. Recuerden que este dato, ¿sí?, quedó guardado, ¿no?, o queda almacenado en el nombre decimal, ¿sí?, en el parámetro de nombre decimal de tipo double, ¿no? Y ahí lo que hacemos, obviamente, es realizar nuevamente la operación aritmética correspondiente. ¿Y cuál es esa operación? Es tomar ese valor que recibo, que es lo que a mí me entregan, y dividirlo entre 2. Lo que me pide justamente en el segundo paso es el decimal dividido por 2, que es lo que estamos ejecutando en esta instancia. Y ahí seguimos armando, digamos, lo que sería, por tal motivo estamos concatenando, ahí seguimos armando lo que sería nuestra salida, nuestro retorno, lo que yo quiero devolver. Y ahí ponemos nuevamente más para poder concatenar allí, nuevamente más para poder concatenar, ¿no? Y ahí, nuevamente, entre comillas, la leyenda tal cual se me muestra en el resultado. Vean que yo respeto allí la leyenda, ¿ah?, la coma, el texto, 2 puntos, el espacio, tal como se muestra en el resultado que debo entregar, que debo devolver. Y por último, me dice Java es divertido. Si ustedes observan, realmente el dato que a mí me llega, ¿ah?, el dato que a mí me llega es el dato de Java, no me llega, es repetido. Ya estoy contigo, Natalia. No me llega es divertido, me llega simplemente la palabra Java. ¿Qué implica eso? Que más allá de que yo tengo que devolver, mostrar lo que a mí me llega, que me llega en el parámetro cadena, le debo concatenar el texto es divertido. Y con eso, ¿qué estoy logrando? Estoy logrando conformar una salida o un resultado, ¿ah?, como me lo está solicitando aquí el ejemplo, ¿ah? Y eso es un poco el objetivo de cada una de las tareas que van a tener en este primer práctico. Sí, dime, Natalia. Mi consulta es la siguiente. En la parte en la que te dice el string operaciones variables, int entero, do decimal y string cadena, ¿ahí ya están declarados los valores de 5, 3.14 y Java? Porque No, yo, por ejemplo, cuando tuve un ejercicio similar, o sea, el mismo ejercicio en realidad, pero en otro punto, cuando lo empecé a hacer, los declaré, pensando que no estaban declarados. Y me saltó el error de que ya estaban declarados. exacto. Ahí está. Tú lo que hiciste fue declararlo porque es lo que venías manejando hasta ahora. Tú hasta Claro, ahora venías manejando la definición de una variable, estableciendo su tipo de dato, asignando a esa variable un valor, ¿no? Perfecto, sí, sí. Es más, si
supongo que lo debes hasta haber probado en Java, te debes haber creado allí una clase para probarlo y te funciona estupendo. Sí, lo hice un montón, exacto, me funciona, o sea, me pasaba impecable, que generalmente lo que estaba haciendo era justamente lo hacía primero en IntelliJ y después lo pasaba ahí. Y cuando lo pasaba acá me quiere agarrar y yo decía, ¿pero por qué? Y ahí, Y y ahí, entonces, empe- y ahí empezó la frustración. ¿Por qué me pasa esto si me funciona eso, en un lado y acá no? ¿en ¿Qué qué estoy haciendo mal? momento? Exacto. Pero Sí, claro, yo no entendía de que ya estaba, o sea, que ya está, o sea, que se comprendía que ya estaban declarados en bien, interno, o sea, en int entero y decimal. Eso yo, por bien. ejemplo, no lo había comprendido. Sí, no, está totalmente claro. Esto que yo les adelanté un poco tratando de explicarles esto, es lo que está en el siguiente módulo, digamos, en el siguiente módulo, no, perdón, en el siguiente tema, que es el tema de modularidad, todo lo referente a funciones y procedimientos. El caso es que acá los ejemplos que se dan en este práctico son todos ejemplos donde se usan conceptos de funciones y procedimientos. Y entiendo, digamos, tu situación ahí un poco que te entrebraste en eso. Entero, decimal y cadena son, si bien nosotros hasta ahora tenemos el concepto de variables, cumplirían las funciones de variables, pero realmente, dado que esto está como parte, digamos, de la definición, ¿sí? De la firma de nuestra función, a esto se le llaman argumentos de la función o parámetros de la función. Si bien esto es una función creada por el programador, esto no es una función propia de Java, ¿no? Las funciones propias de Java son todas las instrucciones, ¿sí? Que nosotros obviamente vamos a ir manejando. Por ejemplo, todos ya conocemos a esta altura la instrucción System Out Print Line. Si bien acá estamos hablando de una instrucción, piensen, observen que esta instrucción, entre paréntesis, marca un conjunto de datos. Y estos datos son los que normalmente nosotros conocemos como los datos que son pasados a la firma, ¿no? Ahí tenemos un concepto en lo que son argumentos formales y argumentos reales. Pero bueno, más allá de eso, entero, decimal y cadena, un poco como para resumirlo, son datos que nuestro programa o nuestra función, que es la que tenemos que desarrollar, operaciones variables, recibe como datos externos. No es que yo tenga que definir la variable acá adentro y tenga que cargar el dato. Ese dato ya me llega, el 5 ya llega a entero. Fíjense en que la definición ya la estoy haciendo acá. No la necesito hacer dentro del programa. Decimal como dato de tipo double lo estamos haciendo acá adentro. Y cadena como dato de tipo string ya la estamos definiendo en el propio cabezal o firma de la función. Entonces, ¿qué hacemos cuando llegamos a nuestro programa? Directamente lo usamos. Esos datos ya quedan cargados. No es necesario que nosotros lo asignemos. Les comento esto y por eso me detuve un poco, porque es un poco la idea de todos los ejercicios. Van a ver que en todos los ejercicios no es necesario que ustedes redefinan esto que ya viene, porque es algo que ya les llega a ustedes. Lo único que tienen que hacer es utilizarlo, nada más. Vean acá, cuando armamos, por ejemplo, el return, ¿ah? Estamos directamente utilizando los datos. Acá estoy utilizando entero, lo multiplico por 2, que es parte de la consigna. Estoy usando decimal, lo divido por 2, que es parte de la consigna. Y estoy utilizando cadena, que es lo que también es parte de la consigna, que es lo que debo mostrar. Observen que acá yo directamente dentro de mi función operaciones variables no estoy usando la instrucción de salida, no estoy mostrando nada, simplemente lo devuelvo. Y esto, ¿quién lo toma? Lo toma, en este caso, la prueba que yo estoy ejecutando acá, que ahí es donde está la salida. Por eso, es importante que, más allá de la consigna, entiendan bien el ejemplo, vean bien el ejemplo, en algunos casos tienen más de un ejemplo, y obviamente el área donde ustedes van a desarrollar dicho código. No sé, gente, me gustaría saber si tienen alguna consulta.
Yo ninguno. ¿Vemos otro? ¿Es necesario o está bien? Voy a ver otro, ¿sí? Y más, acá tomé otra de las actividades. Principalmente esta actividad donde dice, complete la función evaluar expresiones, que toma 2 números enteros y una cadena de texto. O sea, lo mismo de hoy. Acá vamos a entrar dentro de una nueva... Sí, dime, Guillermo. Te escucho, Guillermo, no sé si tienes alguna consulta o algo que quieras aportar. ¿No? Bueno, seguimos. Les comentaba entonces, cualquier cosa me avisan o no me escriben allí en el chat, gente, no hay problema. Les decía, con respecto a la siguiente consigna. En esta consigna tenemos, complete la función evaluar expresiones. Esta función evaluar expresiones, obviamente, la vamos a poder realizar una vez que hayamos visto el teórico, digamos, referente a condicionales y a todo lo referente a las instrucciones if, que es la instrucción que nos va a permitir evaluar condiciones. A ver, se puede hacer también sin necesidad de hacer uso directamente de un if. Recuerden que para ello ustedes tienen una forma también de poder establecer condiciones a través de las operaciones condicionales que se vieron en la parte de operadores condicionales. Pero bueno, lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Acá nos dice, complete la función evaluar expresiones. Lo mismo de hoy. Se nos da una función, este es el nombre de la función, y nos pide que de alguna forma tomemos los datos número 1, número 2 y una cadena. En este caso, nos llega esta información. No es que nosotros tengamos que cargarla. Nos llega esta información que es, en primera instancia, un dato entero, al cual voy a llamar número 1, un dato entero, al cual voy a llamar número 2, y un dato de tipo string, al cual voy a llamar cadena. ¿Qué es lo que se nos pide? ¿O a qué tengo que llegar? ¿O qué es lo que tengo que alcanzar? Lo que tengo que alcanzar es, dado esa información, una vez que yo llamo mediante la instrucción de salida systemoutPrintLine, entregando como valor 5. El valor 5, que es el valor que se le da una vez que llamamos, que invocamos a esta función, este valor queda asociado, obviamente, al número 1, que es el primer dato o el primer argumento de nuestra función. Por otro lado, ¿no?, el valor 8, que queda asignado al número 2. Y por último, el texto o la string o la cadena Java, que queda asociado a cadena. O sea, ya tenemos los datos, ya tenemos la información, no es que nosotros tengamos que asignarla. ¿Qué es lo que debo lograr o qué es lo que tengo que mostrar o qué es lo que tengo que devolver de esta función? Ya que acá también nos vamos a encontrar con un return. Lo que tengo que devolver es la suma de esos dos números. O sea, tengo que tomar a número 1, a número 2 y simplemente realizar la operación aritmética más, ¿sí?, de sumar. Y tengo que también devolver un valor booleano, un valor lógico, que en este caso me dice true, que es resultado de la evaluación de número 1 y número 2. Si número 1, tengan presente que número 1 es 5, y número 2 vale 8, tengan presente eso, la consulta es, o en este caso el resultado es, lograr un resultado, en este caso un resultado lógico, que nos lleve, ¿sí?, que nos lleve al término o al resultado booleano true, ¿no? ¿Y cuál sería esa condición? A ver, ¿quién me dice cuál sería la condición o cuál es la evaluación que plantearíamos
para que, si los números que a mí me llegan son 5 y 8, me devuelva true. ¿Cuándo me va a devolver true? ¿Qué comparación deberíamos hacer para que esto nos devuelva true? Una suma. No, la suma sería la suma de los números, que es lo que me da 13. 8 más 5 nos devuelve Sí. 13. ¿Y cuál es la comparación que yo debería hacer? Recuerden los operadores relacionales, los operadores que nos permiten establecer condiciones. ¿Qué condición debería yo establecer para que me devuelva verdadero? Los valores son 5 y 8. Que número 2, como bien nos presenta allí María en el chat, número 2 mayor a número 1, vean que en ese caso, estableciendo la condición número 2 mayor a número 1, siempre vamos a tener como resultado verdadero. O sea, nuestra condición en este caso es número 2 mayor. Recuerden que el mayor siempre lo vamos a establecer mediante el operador, se los dejo ahí en el chat, mediante el signo de mayor. Ese es nuestro operador. ¿Es el único operador? ¿Es la única operación que nos daría true? Igual no puede ser también. No, igual no, porque 5 y 8 no son iguales. Si nosotros preguntamos por igual, 5 y 8 nos daría false. La suma de los dos números sea menor a 10. Perdón, Federico. Que la suma de los dos números sea menor a 10. Bien, ¿y de dónde sacaste el 10? Yo qué sé. Es el número que podría poner para que si es menor, sería true. Bien, pero la idea es que tú tomes los datos que ya tienes. En este caso, como bien comentó María, Entonces, yo tengo número 1 y tengo número 2. Que el primer número sea menor al segundo número. Ahí está, bien. La condición que me evalúa true, tomando los datos que a mí me llegan, o sea, me llega siempre esta información, otra forma de hacerlo, muy bien, es como María lo expresó ahí, que también sería válido, también me daría true, que el número 1 sea menor al número 2. Entonces, cualquiera de las dos soluciones serían válidas. ¿Para qué? Para obtener como resultado el valor verdadero, el valor true. ¿De acuerdo? Y por último, nos pide dar el resultado final, que en este caso es, nuevamente, al igual que el ejemplo anterior, Java es genial. Vean que lo que nosotros recibimos es solamente como string, como cadena, recibimos la palabra Java. Lo mismo de hoy, o sea, yo no recibo, es genial. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y bueno, debemos concatenar lo que recibo, que está en la variable cadena, concatenarle con la leyenda o con el texto, es genial. Y eso nos llevaría, obviamente, a poder obtener este resultado que ven acá en base a lo que nos llega como información. ¿Se entiende la idea? ¿Preguntas? Y vean ahí. Acá lo que me dan es, me dice, return, suma de los números, me habla acá de suma, condición evaluada como, y me habla de condición, o me muestra condición, y por último me dice resultado final. ¿Ah? Esta es un poco la respuesta que yo debo completar o, digamos, hacer para poder lograr la solución de este problema. Obviamente cada uno de ustedes probablemente tenga un mecanismo o lleve una lógica distinta, ¿sí?, a la hora de resolver este problema. Sí, Alan, ningún problema. Inclusive después cualquier cosa, les voy a subir la grabación de hoy y las puedes terminar de escuchar en lo que nos faltó. Les decía entonces, nosotros lo que podemos hacer acá es, tomamos los datos que nos llegan y obviamente tenemos que llegar a este resultado. Obviamente cada uno puede haber tomado caminos distintos. Un camino es, vean que acá me habla de suma
suma en este caso, ¿qué es? Y bueno, suma perfectamente podría ser una variable que en ningún momento declaré, vean que acá no está definida. Condición, obviamente, sería otra variable que guardaría el resultado de la condición, y para esto no es necesario ninguna estructura condicional, lo pueden hacer en forma directa con solamente usar los operadores. Y por último, el resultado final. Entonces, o bien, y acá es lo que me pide justamente el programa, o bien creamos una variable suma y hacemos la operación aritmética de número 1 más número 2, guardando en suma su resultado, que es lo que voy a mostrar, o si desean, también es válido, directamente hago la operación de suma en este lugar y no tengo la necesidad de crear ninguna variable. Recuerden que cada uno va a tener su método de solución, todos son válidos, siempre y cuando se llegue al objetivo solicitado, ¿no? O sea, se llegue al resultado que es lo que se nos pide. En este caso se nos pide devolver o dar como resultado, y eso es lo que hace la instrucción return, el que nos dé como resultado el valor 13. ¿Y cómo logramos? Bueno, si ustedes se fijan los datos que reciben, 5 y 8, es simplemente sumar ambos parámetros, número 1 más número 2. En el caso del condicional, lo mismo. Recuerden que todo condicional devuelve un valor true o false, devuelve un valor booleano. O bien, declaramos una variable que obviamente le vamos a dar este nombre, que es el nombre que se usa en el ejemplo, o bien podemos hacer la operación directamente a la hora de emitir nuestro resultado. Y las operaciones son las operaciones que escribieron allí en el chat. Número 2 mayor a número 1 o número 1 menor a número 2. Esas serían las condiciones. Que también lo pueden hacer definiendo la variable booleana y generando allí la correspondiente expresión, o directamente colocamos allí la expresión. Y por último, resultado final, que es el último dato que se va a mostrar, lo mismo. O realizamos acá, realizamos acá la operación en donde tomamos el valor de nuestra variable cadena y le concatenamos, es genial, o definimos una variable string y armamos la string en base a lo que se nos pide, que es el contenido de la variable o el valor de la variable cadena, que es lo que yo obtengo, que en este caso es Java. Recuerden que ese valor Java lo tenemos en la variable cadena. O bien lo ponemos directamente o hacemos uso directamente de ese valor, de ese parámetro. Pero ojo que acá termina con es genial, o sea, debemos agregar ese texto. Entonces, esa sería un poco también la solución a esta respuesta, ¿sí? A esta pregunta que tenemos acá. Y así básicamente son las diferentes actividades que ustedes van a encontrar, ¿sí? En el primer práctico correspondiente a variables y operadores. Si prueban los códigos en Java, que me parece perfecto que lo prueben, tienen la posibilidad de hacerlo, digamos, y de manejarlo antes de completar, y que obviamente recuerden que cada intento que ustedes hacen, eso les va restando puntos, ¿sí? Les va restando parte del puntaje. Entonces, antes de ir a comprobar, recuerden, dentro de lo posible, poder probarlo. Pero cuidado porque ustedes están probando dentro del main, no están probando dentro de una función. Que supongo que ahí fue un poco la confusión de algunos de ustedes. ¿Consultas? ¿No? Dime, Luis. Gualberto, para hacer estos ejercicios, ¿tenemos algún plazo? O sea, ¿tiene que ser en este periodo? A ver, el tema de los ejercicios es que a medida que ustedes van resolviendo cada uno de los prácticos, eso les va dando, obviamente, van a ir aumentando un poco el nivel y les va a ir habilitando los otros ejercicios.
No es algo que, digamos, bueno, lo tengo que tener pronto esta semana, dado que ya la semana que viene pasamos al módulo 2. Perdón, la semana que viene no, la otra, después de turismo. No, el ritmo de trabajo es un poco de cada uno de ustedes, ¿sí? Cada uno va a ir manejando esto a su ritmo, que es un poco la posibilidad. Obviamente, no dejen esto para último momento, ¿ah? Porque si no después van a tener que hacer todas las actividades para poder alcanzar el tema de poder hacer la actividad, digamos, de preevaluación, para luego poder acceder, ¿sí?, a la evaluación final. O sea, el ritmo lo va manejando cada uno de ustedes. Consejo, y bueno, no lo dejen para una vez que terminemos, comenzar a hacer los ejercicios. Primero porque también en los espacios que tenemos para poder evacuar nuestras dudas, esos espacios van a estar relacionados en base a las actividades. ¿Ah? Si de repente dentro de 3 semanas vienes y me haces una pregunta sobre esta tarea, bueno, probablemente te diga, bueno, ahora estamos enfocados en esta otra actividad, déjame terminar con esta actividad y bueno, según el tiempo vemos lo otro. Pero digo, eso lo puedes ir organizando vos, eso no hay problema. Consejo que lo vayan llevando sobre la marcha, ¿no? Está impecable, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bien. Un poco con respecto a la actividad de mañana. La idea es, para mañana, más allá que obviamente supongo que hoy van a poder avanzar mucho en todo el tema de estos ejercicios, de estos prácticos. La siguiente actividad, les cuento, es un poco una actividad en donde es básicamente un cuestionario, ¿no? Donde ustedes van a tener que seleccionar simplemente las opciones correspondientes a ese cuestionario, ¿no? Es un poquito más sencilla que el Code que por lo que he visto ya algunos lo han realizado, lo han completado, ¿no? O sea, cada uno ahí lo va a ir manejando. Otros lo están realizando, digamos, pero bueno, lo importante es, obviamente, esta primera actividad que es un poquito la más complicada y obviamente es la primera, y la que de repente nos sentimos un poco perdidos. Por eso digo, cualquier ayuda que necesiten, en la actividad de mañana, vamos a destinar unos minutitos a esas dudas, y si no, bueno, lo mismo de hoy, ¿no? Nos quedamos un ratito más, aquellos que tengan una duda puntual, así podemos ir liberando a los compañeros que no tienen consultas. Mañana nos vamos a focalizar más que nada en todo lo que es la parte de modularidad, y bueno, ahí probablemente entendamos un poco más estos primeros ejercicios, y bueno, aquellos que todavía no lo han finalizado, lo pueden finalizar. Recuerden, una vez que terminan un ejercicio o una actividad práctica, finalizar el mismo y enviarlo, dando cierre allí a la actividad. Y ahí les va a aparecer, les debería aparecer, no sé, aquellos que ya lo terminaron, confirmen si ya les apareció el puntaje, la evaluación. Los que terminaron, ¿les apareció ya el resultado? Sí, a mí ya me había dado el resultado. Bien, perfecto. Así que a medida que ustedes van terminando, van a ir viendo allí un poco la actividad como es después. Un segundito, tengo acá un mensaje que nos compartió Guillermo. Denme un segundito porque en su momento no lo comenté. Bien. Ahí Guillermo nos aportó, si desean tomar lo que tienen allí en el chat, nos aportó un ejemplo, digamos, de una clase en donde hace uso de una de las funciones, en este caso evaluar aprobación, que es uno de los ejercicios. Donde ahí sí aplica, si bien acá el compañero nos está mostrando en este ejemplo el uso no solamente de clases, sino que también el uso de
dentro de la clase, el uso no solamente del main, sino también el uso de procedimiento, algo que está en la actividad que vamos a conversar mañana. Ahí tienen un ejemplo de cómo en Java hacer o poder hacer funcionar el ejemplo que tenemos en CodeRunner. Gracias, Guillermo. Bueno, gente, si no tienen dudas, me voy despidiendo. Me gustaría, no sé, aquellos que tengan alguna duda particular o personal, digo, me quedo en línea un ratito más, unos minutos más. Con gusto podemos conversar. Principalmente a las personas que aún no han iniciado, digamos, las actividades, me gustaría saber un poco el motivo, más allá que, bueno, capaz que todavía no han terminado con el tema del teórico o no están entendiendo un poco todas esas actividades, para que obviamente no esperar a finalizar la actividad de este primer módulo y que recién se pongan a trabajar sobre las actividades. Este primer ejercicio, este primer práctico, y obviamente el segundo, que es todo lo relativo a las consultas, a las preguntas, digamos, ya estarían en condiciones de poder hacerlo, ¿sí? Así que bueno, me voy despidiendo de los compañeros que no tengan más consulta y me quedo un ratito más por si alguien quiere comentar algo más o tienen alguna duda particular, tanto sea sobre el teórico o lo que vieron anteriormente. Bueno, gente, nos vemos mañana, que pasen muy bien. Recuerden que la actividad de mañana es a partir de las 14 horas. Que pasen bien. Gracias por su tiempo.